En este problema, para un transformador cuya potencia aparente es de 500 kVA y su relación de transformación son 3300-500 voltios y trabaja a 50 Hz, nos dan el rendimiento máximo, que es del 97%. Y nos dice que ocurre a 3/4 de plena carga con factor de potencia unidad. Es decir, esto es el factor de carga y el factor de potencia vale la unidad. La impedancia nos dicen que es del 10% y nos piden calcular la regulación a plena carga y el factor de potencia 0,8 en atraso. Bien, bueno, la regulación, antes de acometer cálculos, vamos a recordar que, que la regulación, si queremos expresarla por supuesto en tantos por ciento, pues sería el cociente entre la tensión, la diferencia de tensión, primario secundario, o sea, V1 menos V'2 entre V1 nominal, ¿vale? Es decir, esto lo podemos calcular con CAP. Es decir, sería por tanto 100 RCC. Estamos poniendo todo esto para saber exactamente qué es lo que necesitamos calcular. En el numerador tenemos CAP y en el denominador tenemos la tensión nominal y el 100 ya lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos calcular R y X. No nos lo dan directamente, lo tendremos que calcular a partir de este dato. El valor de la intensidad, bueno, es plena carga, por lo tanto C vale 1 y este sería la I nominal. Eso sí lo sabremos calcular, lo hemos hecho ya en un problema anterior. Y el factor de potencia es 0,8 en atraso, con lo cual el coseno sería 0,8 y el seno sería 0,6. V1 también lo sabemos, que vale 3300. Entonces el problema básicamente consiste, en este caso, en, bueno, pues determinar RCC y XC. ¿Cómo lo vamos a calcular? Este problema pues requiere tener un conocimiento ya bastante asentado de los principios teóricos del transformador. Pero bueno, ahí está. Por un lado, nos dan el rendimiento máximo. Recordemos, esto es esta fórmula, esta expresión, iremos luego cuando tengamos todos los resultados, ¿vale? Vamos a ir calculando los parámetros que nos faltan. Por un lado nos dan rendimiento máximo. Recordemos la expresión que podemos usar para el rendimiento máximo, ¿vale? Podemos usar la siguiente expresión, por ejemplo, Sn nominal por C óptimo por factor de potencia. Estos dos parámetros tienen que ser para la situación de rendimiento máximo, que no se nos olvide, por 100. Y aquí repetimos en el denominador el numerador, repito, tanto C como factor de potencia para la situación de rendimiento máximo. Y aquí puede ir dos veces las pérdidas en el hierro o dos veces las pérdidas en el cobre. Bueno, vamos a poner dos veces las pérdidas en el hierro, ¿vale? Esta sería la expresión de rendimiento máximo. ¿Y de esto qué sabemos? Sabemos que vale 97%. Sabemos la S nominal. Sabemos el factor de carga al que ocurre 3/4. El rendimiento máximo. Sabemos el factor de potencia al que ocurre el rendimiento máximo. Repetimos abajo. Y tenemos aquí como única incógnita las pérdidas en el hierro. Por lo tanto, de esta expresión podemos obtener que las pérdidas en el hierro resultan operando, ¿no? O sea, llevando todo el denominador aquí a la izquierda multiplicando, el 97 dividiendo y luego dejando solo a un lado del igual las pérdidas en el hierro, pues nos queda que estas son iguales a 5798,9. Estoy copiando el resultado que tengo ya calculado previamente, vatios, ¿vale? Ya tenemos las pérdidas en el hierro. Bueno, con esto y con el C óptimo, que sabemos nosotros, debemos recordar que son las pérdidas en el hierro entre las pérdidas en el cobre, pues con esto podemos calcular las pérdidas en el cobre nominales. Sabemos que esto vale 0,75, pérdida en el hierro 5798,9 y pérdidas en el cobre nominales, pues no las sabemos. De aquí podemos despejar PCU nominal y nos sale
10.309 vatios. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos las pérdidas en el cobre nominales. Y bueno, estaréis diciendo, bueno, ¿cómo obtengo yo aquí los RCC y XC? Bien, de la definición de las pérdidas en el cobre nominales, que hemos ya visto en teoría y hemos usado en más de un problema, sabemos que si tengo expresado el circuito equivalente referido al primario, que por defecto es lo que vamos a hacer siempre, salvo que nos indiquen lo contrario, pues la puedo poner de esta forma definida. Ya tenemos aquí la R. Es decir, como sabemos la PERCU nominal y tenemos la R, nada más que nos faltaría calcular la I'2 nominal. Vamos a calcularla aquí abajo. La I'2 nominal hemos dicho que es prácticamente igual a la I1 nominal y esta podemos calcularlo dividiendo la S nominal entre la V1 nominal. La S nominal son 500 voltiamperios y la V nominal son 3300 voltios. Bueno, pues nos sale 151,52 amperios como intensidad I'2. Por lo tanto, volviendo aquí, tendremos que se tiene que cumplir que 10.309 tiene que ser igual a la RCC, que es la que nos hace falta para acá, por esta intensidad al cuadrado. Hay que tener mucho cuidado de estar calculando todo en el mismo sitio, ¿eh? Entonces esta RCC sería 0,449. Esta RCC está calculada como este dato está calculado en el primario, esta RCC está calculada en el primario, que es lo que habitualmente haremos, salvo que nos indiquen, repito, explícitamente lo contrario. Bien, ahora tenemos que calcular la XC. Bien, vamos a pasar a una página siguiente y el dato que vamos a usar es la impedancia, que nos dicen que vale el 10%. Lo que pasa es que aquí no me va a dar espacio quizá para calcularlo de manera holgada, salvo que haga... A ver, voy a parar un momento el vídeo, voy a hacer una reordenación de todas las cuentas, a ver si puedo abrir suficiente hueco y hacer el cálculo. Paro el vídeo un momento. Bien, reanudamos la grabación del vídeo. He reordenado un poco las cuentas que hemos hecho y hemos abierto un poco de hueco para que podamos terminar todo el cálculo, por lo menos el cálculo de los parámetros que nos hacen falta en la misma hoja. Bien, nos están diciendo que la impedancia es del 6%. Cuando nos dicen esto, lo que nos están queriendo decir es que ZCC en tantos por ciento vale el 10%. Cuando digan la impedancia o la impedancia de corto, o simplemente la impedancia del transformador es del 10%, nos están diciendo eso. Bien, ¿esto qué significa? Bueno, si tenemos una impedancia que es expresada en tantos por ciento, nosotros podemos expresar esa impedancia por unidad simplemente dividiendo por 100. Es decir, por lo tanto, la ZCC por unidad es del 0,1 por unidad. ¿Vale? Voy a trazar una línea separatoria aquí para distinguir estos datos, ¿de acuerdo?, de estos otros, ¿vale? Para que no exista confusión. Y continuamos. Bien, entonces vamos a continuar por aquí, ¿vale? ZCC por unidad, por definición, es el valor real entre el valor base. Y en este caso tendremos el valor real. Recuerdo que estamos trabajando en todo el primario, en el lado de alta tensión, por lo tanto será todo esto también nos estamos refiriendo al lado de alta. Sería el valor real en el lado de alta entre la tensión, la impedancia base, que la podemos calcular como la tensión del lado primario o alta, entre la potencia al cuadrado entre la potencia aparente nominal. Bien, pues podemos calcular el valor real en ohmios de la impedancia de corto, multiplicando el valor en por unidad por este cociente. Muy importante que sepamos en todo momento en qué lado del transformador estamos trabajando. Y esto sale 2,178 ohmios.
Ya tenemos ZCC, hemos calculado ante RCC, bueno, pues podemos calcular por lo tanto XCC, sabiendo que será la raíz cuadrada de ZCC al cuadrado menos RCC al cuadrado. Sería 2,178 al cuadrado, bueno, me falta dibujar la raíz, menos 0,449 al cuadrado. Por lo tanto, XCC vale 2,13 ohmios. Ya tenemos RCC, ya tenemos XCC, por lo tanto podemos ya aplicar todo. La regulación, recordar que nos lo piden para un C igual a 1 y un factor de potencia igual a 0,8 en atrás. Ahora sí voy a cambiar de página, ¿vale? Una vez que hemos hecho todos los cálculos, voy a cambiar de página para hacer el cálculo, digamos, final. Bien, regulación sería 100 por RCC 0,449 por I'2 151,52 factor de carga 1, factor de potencia 0,8 en atrás, más XC 2,13 por intensidad nominal, factor de carga y el seno de phi inductivo, por lo tanto 0,6. Y abajo, tensión nominal. Por lo tanto, la regulación nos sale del 7,5%. Y con esto terminamos el problema.